escindida, y de ahí la cultura binaria. Esta es la resignificación. Ajá. Lo que hice anteriormente fue un análisis gramatical. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de este sujeto hegeliano? ¿Cuáles son las consecuencias de hablar de que hay una síntesis posterior a una tesis y antítesis? Ajá. El trabajo deconstructivo o el trabajo crítico sería el siguiente. La confrontación entre el amo y el esclavo como lucha entre dos yoes opuestos es en realidad la confrontación de una misma conciencia que está escindida. Y que se ve a sí misma como esta lucha, ¿sí? Michel Foucault lo va a plantear, ¿no? Y dice, bueno, es que el problema es que nos hemos generado conceptos dicotómicos, por ejemplo, entre el delincuente y el buen muchacho, entre el mujer y hombre, ¿no? Entre razón y sin razón, ¿no? Donde sin razón es todo aquello que no es racional, ¿no? Todo este discurso racional, argumentativo, consistente. Ajá. Entonces dice Michel Foucault, el conflicto no es solamente que se generan exclusiones, en donde, por ejemplo, en una escuela me estaban diciendo ahorita, una amiga, que lo que hicieron fue, se les ocurrió la grandiosa idea a los profesores de separar a los alumnos inteligentes, de acuerdo a lo que ellos consideraban ser inteligente, de los alumnos que no tienen un rendimiento académico, y les pareció una excelente idea y pusieron dos grupos, y bueno, eso fue un caos, evidentemente, ¿no? Pero entonces no es solamente esa escisión, ¿no? Que ya condena, excluye, limita, omite, ¿no? Censura a unos y a los otros, como decía ella, ¿no? Dice, es que el problema al final fue que ya los alumnos que eran del grupo de los inteligentes ya no hacían tareas y ya no, porque ya eran los inteligentes, ¿qué más querían? ¿No? Entonces genera otro tipo de conflictos, por supuesto. Quizá lo interesante de aquí es ver cómo físicamente se pueden separar, ¿no? Físicamente podemos separarlos y tener ahí manicomios o tener ahí centros penitenciales, y podemos hacer esta división social entre cuerpos. Pero Butler, Foucault lo que plantearían es que incluso más allá del cuerpo, esa decisión ya está en nosotros mismos. Ajá. En nosotros mismos, cada vez que procuramos ser más racionales, omitir lo instintivo, omitir sea lo que sea que eso signifique, ¿no? Omitir, por ejemplo, la sensibilidad, ¿no? Y esto marca los cuerpos, estén sexuados en masculino o estén sexuados en femenino, ¿no? Esa decisión, esas dicotomías están siempre ahí presentes y nosotros las hemos puesto o impuesto para escindirnos internamente, ¿no? Entonces, ¿qué está generando? Pues ¿qué está generando? ¿Qué se ha generado siempre? ¿O qué somos? Quizá una sociedad enferma, quizá esquizofrénica, ¿no? O sea, estoy planteando como estas posibilidades porque son diferentes posturas filosóficas en la actualidad, ¿no? Pero yo a mí, ¿qué no me permito? Y entonces, ¿qué no le permito a los otros? Ajá. O yo en mí, el mundo para mí, en mi mundo, la homosexualidad implica esto. Y por lo tanto, lo hago o no lo hago, lo soy o no lo soy, ¿no? Y fuera de mí, si esto significa, pues entonces lo condeno o no lo condeno. Dice, entonces, al final es una misma conciencia escindida, claro. Hegel lo va a plantear como este espíritu absoluto que está escindido, pero en este sentido podría plantearse como el sujeto es escindido, o como la conciencia escindida. ¿Qué genera violencia? La violencia no es solamente hacia el otro, por supuesto. El machista el macho genera una violencia, o el autoritario, el tirano, genera una violencia hacia afuera, pero también está generando una violencia hacia adentro, ¿no? O sea, pero no estoy justificando de nuevo nada, es problemático este discurso, porque también, por ejemplo, la mujer ama de casa, ¿no? Que está excluyendo de sí misma en lo que no se puede representar, no se puede dejar manifestarse a sí misma, que no se permite a sí misma, esa violencia ya es algo interna, de tal manera de que, por ejemplo, yo soy un poco extrema siempre con mis ejemplos, se muera el marido macho o no se muera, ella sigue viviendo bajo esa estructura de poder, ¿no? Consigo misma. Ajá. Claro, hay una imposición afuera porque es un reflejo,
¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, esta sería como la cultura binaria. Dice, el yo se destruye así repetidamente para conocerse. Esto es lo positivo, lo que podríamos tomar como una crítica, lo propositivo, más que positivo, ¿no? La propuesta sería que el yo siempre se está destruyendo a sí mismo para conocerse. Para construirme me tengo que destruir, y es continuo, ¿no? Me destruyo de múltiples formas para estarme construyendo de otras, siempre. Ajá. Para poderme destruir, entonces necesito el otro, ¿no? Y en el sentido de que necesito al otro, entonces el otro me ayuda a construirme a mí mismo. El yo y el otro están mutuamente implicados. Si el yo y el otro se autorizan el deseo, si ya no es una imposición y ya no es sacar del otro, ¿no? Como si fuera un objeto lo que me beneficia, sino que hay una autorización mutua. El deseo no es un deseo que consume. Esto es muy batailleano, por si a alguien le interesa o ha leído algo sobre Bataille, apenas que yo lo estaba revisando, es que es impresionante. O sea, Bataille plantea que todo es una cuestión de utilidad, ¿no? Y que entonces nosotros, nuestra idea de consumir, tendemos a consumir, ¿no? Pero en este consumo siempre producimos. Y que entonces lo que interesa es lo que se consume, pero se vuelve a producir. Es un continuo producir y consumir. Lo productivo es lo útil. Evitar lo inútil es aquello que es el consumo en sí mismo y no porque produzca algo, porque no se es útil, ¿no? Y en esta postura, diría Bataille, podemos ser soberanos de nosotros mismos o gobernarnos a nosotros mismos en el momento en el que dejamos de hacer las cosas porque están en función de una utilidad, porque son medios para llegar a un fin. En ese momento, entonces, nuestro sentido es, ¿cómo podría ser? Esta plenitud soberana de nosotros mismos, ¿no? Que ya no se está manifestando únicamente en un sentido de mediación y de utilidad, ¿sí? Dice, un ejemplo son en la pedagogía las competencias, ¿no? Las competencias que se han instaurado ahora como modelo económico, ¿no? Claro, o sea, yo enseño filosofía, ¿por qué? En la planeación tienes que justificar qué competencias estás poniendo en práctica. La filosofía se enseña entonces para que haya pensamiento crítico, para que sepan argumentar, ¿no? Para que aprendan un poco de oratoria, para que aprendan... Hay una funcionalidad en este conocimiento. La música, ¿en qué sentido se enseña? Bueno, porque pedagógicamente es la posibilidad de mantener, por ejemplo, un tiempo de ocio dirigido hacia algo, ¿no? O porque se generan habilidades, bla. Todo es entonces una mediación para tener una utilidad, ¿no? Claro, cuando das clases de filosofía o tomas una clase de filosofía y te quedas con la boca abierta porque te aparece ahí algo que te es significativo y eso no cabe dentro de una evaluación, ¿no? Porque justamente es la oportunidad del consumo en sí mismo y de la aniquilación del consumo en tanto que se reintegra en mí, ¿no? No se vuelve producción para una finalidad más allá, ¿no? Entonces lo he consumido y lo he vuelto yo, ¿no? Bueno, dice, sino un intercambio de autoconciencias dadoras de autonomía. Aquí es esta búsqueda por ser me parece que es más una postura política que una cuestión de conciencia, porque en Butler este término de conciencia es bastante problemático, entonces vamos a tomarlo así, en un sentido político. Sabernos sujetos en relación con el otro, en donde nos construimos en una comunidad, nos permite tener una responsabilidad siempre con el otro. Apenas estaba leyendo a Silvia Gil ayer porque estaba llamando a esta marcha que se va a dar mañana, ¿no? Y decía, bueno, es que yo cuando estuve en México salí de la casa de un amigo, ahí en Coyoacán, ¿no? A una hora que ya se considera que es peligrosa para una mujer salir, ¿no? Y bueno, salí tardísimo, me imagino como a las 2 de la mañana, no tengo idea, no lo pone en el texto, ¿no? Dice, y tomé un taxi de un sitio, pero me pareció también como agresivo, yo iba como muy preocupada porque el taxista me iba viendo por el espejo y llegué a salvo a casa, pero no hubo un mensaje de mi amigo, y no dice quién es su amigo, por supuesto, pero no hubo nunca un mensaje de mi amigo ni en la noche ni al día siguiente. Y entonces ella dice, ¿dónde está el cuidado del otro? ¿No? O sea, no podemos ignorar, no podemos hacer como que, esto de la violencia es una ficción que se está inventando alguien, ¿no? Si queremos cifras, las hay.
¿sí? Si no nos convence el propio discurso, las prácticas, porque somos tal vez muy toscos para distinguir la violencia, no creo más bien que la violencia sea sutil, más bien creo que la violencia está ahí, pero quizá no sabemos identificarla, ¿no? O no queremos identificarla porque nos comprometería a cuestionar nuestra propia forma de ser violentos con el otro y con nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido dice ella, bueno, ¿dónde está este cuidado del otro? Seas mujer, seas hombre, te definas como te quieras definir, está ahí, ¿no? La responsabilidad con el otro. Sí. Bueno, Levinas es de Butler, porque, claro, puedes ocupar solamente a Levinas. Yo he trabajado a Levinas desde Butler, principalmente, ¿no? Porque Levinas tiene también una cuestión religiosa, ¿no? Y Butler le da un giro más político y ético. Aunque no sé si ella lo considera, sí lo considera ético. Bien, pero sí, con Levinas que se está proponiendo el ser responsables por el otro y ser responsables también por lo que te acontece. Dice, bueno, para nosotros es muy claro definir la responsabilidad en función de que ante mi decisión, mi elección o mis acciones, soy responsable de las consecuencias que vengan. Todos definimos así responsabilidad. Se define también responsabilidad como Nietzsche lo podría plantear en el eterno retorno, aplicado en la ética, como el, aunque no sepa qué es lo que viene con esta decisión, soy responsable de ella, ¿no? O sea, uno no puede saber si toma esta decisión cuáles son todas las consecuencias o qué va a generar, ¿no? Pero soy responsable de ello una y mil veces, si aplicamos el eterno retorno en el ámbito ético. Pero con Levinas mismo y desde Butler hay un planteamiento en el sentido de que si soy víctima de una violencia, soy responsable, porque al estar dentro de una comunidad, esa violencia es algo que a mí también me atraviesa, ¿no? Entonces, si yo soy asaltada en la calle, soy responsable de ir y poner una denuncia. O sea, no es de que si quiero, es mi responsabilidad, porque entonces estoy viendo también por la comunidad, por el otro. Y aparte, ¿qué hago con esa violencia que fue dirigida hacia mí? No es cuestión de que, no, a mí no me afecta. No es cuestión de decir el a mí no me afecta, ¿no? Consciente. Es el hecho de que el a mí no me afecta se está volviendo como en un sentido quizá cómplice, ¿no? De estas múltiples manifestaciones de violencia de las que digo, no, bueno, es que a mí aunque me griten peladeces o groserías o lo que sea en la calle, a mí me da igual, ¿no? O sea, no se está pidiendo que tú te vuelvas, que le des mayor importancia, por supuesto, sino que le des la importancia justa. Se está ejerciendo violencia contra ti, tu responsabilidad es responder frente a esa violencia. Es una responsabilidad de todos, ¿no? Y en ese sentido de que todo lo que es humano, nada de lo que es humano me es ajeno. ¿Cómo es la frase? Esa frase. Sí. Y no necesitamos recurrir a esto de, pudo ser tu hermana o tu mamá. O sea, eso no necesitamos recurrir, ¿no? Si en verdad pensar en lo humano es pensar entonces en algo que nos trasciende a todos, ¿no? Dice, el sujeto se descubre como ser dependiente. Por supuesto, somos conscientes de que somos dependientes de eso otro. La dependencia es su atributo fundamental. Aquí la función de la crítica. El espacio de la crítica es fundamental. Porque es la posibilidad de rehacer algo con aquello que te fue dado, con aquello que quizá no elegiste, con aquellas formas de ser en el mundo. La crítica es la posibilidad de contestar hacia eso. El sujeto está en permanente desplazamiento y finalmente no hay una teleología como si la hay en Hegel. En Hegel esta superación continua es como una especie, hasta le podríamos llamar quizá evolución, ¿no? En donde el hombre se va volviendo consciente históricamente y entonces se va superando a sí mismo y tiende a una teleología, ¿no? A una finalidad. Y entonces Hegel, que se propone desde la crítica de Judith Butler y de Elvira Burgos,
Es un Hegel que dice, bueno, es que no hay una finalidad más allá, ¿no? Somos aquí en la comunidad. Ajá. Una lectura de Butler sobre Hegel dice, el yo debe destruir a sí mismo, repetidamente para obtener el conocimiento de sí. El yo y el otro están mutuamente implicados. El uno en el otro, en orden a llegar a ser. Entonces, si ello es así, si el yo y el otro se autorizan el uno al otro, el deseo no es puramente un deseo que consume, como esta frase que ya le hemos contado, como pareciera en la primera instancia, sino que el deseo sostiene una suerte de ambiguo intercambio de dos autoconciencias dadoras, una a la otra, de autonomía, independencia y alienación entre dados. Ajá. Entonces ya no hay esta relación de amo y esclavo, sino hay esta relación de comunidad. Y de interdependencia, claro. O sea, por eso es que, bueno, claro, el mundo que yo me represento para mí mismo, el mundo, cuando abro el mundo, cuando estoy en apertura, siempre va a haber un conflicto con otras formas de representarse en el mundo. Quizá la cuestión ética sería permitirse habitar esas otras posibilidades. En realidad, por ejemplo, hay una otra definición de identidad donde se plantea la huella, ¿no? La identidad podríamos definirla positivamente diciendo lo que somos, pero también somos la huella, ¿no? La ausencia de la otredad. Somos eso, porque justamente el no ser como el otro es lo que también nos define. Y en ese sentido, gramaticalmente, o sea, el lenguaje mismo nos permite esta apertura. ¿Qué soy? Soy la huella del hombre, soy la huella del campesino, soy la huella del indígena, porque la huella está ahí, ¿no? No soy independiente de él, me significa, me condiciona, me establezco una relación con ello, y en ese sentido me identifica, también me genera una identidad. Hay una pregunta de García Lorca que dice, ¿por qué nací entre espejos? Es de nuevo esta idea de la comunidad, ¿no? Y hay una crítica que hace Paulina Rivero Bebé, que desde el feminismo, en donde dice que la mujer pareciera históricamente, bueno, en esta historia logocéntrica, falocéntrica, ser el espejo que hace grande la imagen del hombre. Es decir, y pone ejemplos de la literatura, ¿no? Como Madame Bovary. Estas grandes heroínas, que son heroínas, pero por supuesto para los hombres, ¿no? Porque están engrandeciendo la figura masculina, cosa que no ocurre, como tú lo mencionabas, en un cuarto propio de Virginia Woolf, ¿no? Justamente ahí está la posibilidad de darse a sí misma un lugar, ¿no? Pero esta mujer espejo que engrandece, que no da las justas dimensiones del hombre, o sea, el hombre voltea a ver a la mujer y por supuesto lo que ve es un hombre fuerte, grande, guapo, ¿no? Porque pues, como lo hemos visto culturalmente, estas mujeres que terminan adorando, o sea, por ejemplo, mi abuela decía, a tu señor, ¿no? O sea, es una idea así como gigante, ¿no? En donde si te voltean a ver seguramente es para ver qué tan fuertes, guapos, atractivos, no sé, son, ¿no? Aquí no es como este juego de espejos, es un juego de espejos en donde Foucaultianamente sería un juego de espejos también donde se deforma la imagen, donde no se representa tal cual es. ¿Por qué? Porque hay una deformación, porque hay una diversidad de apreciar el mundo, ¿no? Dice, estoy seguro, y entonces todas las imágenes que yo percibo de mí mismo soy y no soy al mismo tiempo esas imágenes. Porque también mi identidad está abierta, así como la pluralidad de representaciones de los cuerpos mismos, ¿no? Que apenas estaban planteando que el término queer de Judith Butler ya se había abierto a lo, ¿cómo se llama esto? Transexual, ¿no? A la transexualidad y todas estas cuestiones que siempre como está, más bien es una apertura, ¿no? A la multiplicidad. También nosotros somos continua apertura a la multiplicidad. De hecho, ya hasta las neurociencias lo han planteado. O sea, las neuronas no están solamente en el cerebro, sino en todo el cuerpo hay neuronas, ¿no? Que eso sería muy parecido al cuerpo rizomático de
Dice, estoy seguro de que voy a mirar en el espejo y no voy a ver nada. Las gentes no dejan de llamarme espejo, y si un espejo mira en un espejo, ¿qué podrá ver en él? Pero justamente esta apertura, yo sé que a todos nos da miedo y así nos tiemblan las piernas, ¿no? Y pues por eso es que tanto nos hemos opuesto, porque lo que queremos son definiciones, ¿sí? Y si nos salimos de ese discurso que define, ya sea desde el heteropatriarcado, pero también, voy a hacer una crítica también a estos feminismos de los años 60, ¿no? Donde justamente hay que hacer más bien una apertura. Esa posibilidad del feminismo lo que nos hace es permitirnos ver que hay una pluralidad, no dos opuestos. Dice, Butler recupera de Beauvoir. Dice, ¿cómo pensar lo humano, la materialidad del cuerpo, su capacidad de acción transformadora, bajo supuestos que inhabiliten el dualismo ontológico de la tradición filosófica y la oposición binaria entre los géneros? ¿Cómo pensar lo humano generado fuera del marco de la diferencia sexual? Los feminismos son tan múltiples en la actualidad que quizá lo único que tendrían en común es decir que ser mujer es ser un cuerpo sexuado en femenino. Así tanta multiplicidad hay dentro del mismo cuerpo. Y bueno, ahí también la transexualidad seguramente diría, bueno, ¿y nosotros? ¿No? Entonces, es esta apertura que este es un poema de Rosario Castellanos, se llama Meditación en el umbral. Dice, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar a los páramos de Ávila, que estaba en la imagen de Teresa de Ávila, la vista del ángel condenando, antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar, ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soldado. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Lo que estaba contando ya unos minutos más, cuadrar con la propuesta de, y luego que me parece es así como la introducción a lo que pretendemos exponer en conversación y en taller, como decía Francisco, ¿no? Es una propuesta en construcción. ¿No? Acomodo esto. Por lo mientras, bueno, yo tomé lo que es el cartel, lo había posteado en Facebook y lo posteé en Twitter. Entonces, mi Twitter es, yo soy @carnalazo. Entonces, para los que lo quieran ver, ahí está unas cuantas fotos, tanto la página de... el link para la página de la Teoría de Excepciones también ahí está, y ahí pueden descargar el libro en PDF. ¿Pero cuál es el link? El link está en mi Twitter. ¿Pero cuál es el link? Soy @carnalazo con Z. También está en Facebook. Soy Luis Sánchez Arreola. Y ahí está la liga también para el blog de Alcaldía de Discusión, ¿verdad? ¿Ah? No, sí. Izquierda. No debe ser esto. Ahí está. ¿Cuál es tu correo? Mi correo es carnalazo@yahoo.com. Entonces, vamos a ver. Tienes que salir.
están los dos. Sí. ¿Cuál es el arroba? Con el lado. Es al Al 2. Solo ahí se- Bueno, entonces, yo de lo que voy a hablar hoy es de Rancière. Rancière, bueno, abordar la cuestión de la democracia y el sujeto de la democracia en particular desde Rancière. ¿Cómo te llamas? Luis Agustín Sánchez. Entonces ahí tenemos el título, que es el sujeto y la democracia. ¿Sí? Esto lo tomé, bueno, las notas que tomé aquí son de un texto que se llama ¿Quién es el hombre de los derechos del hombre? ¿Sí? Y está en un libro que se llama Sobre política y estética. No sé si está en español, a mí me lo pasaban en inglés. Y sobre ese texto que es ¿Quién es el hombre de los derechos del hombre? Y también 10 tesis sobre política. Todas las citas que tengo son de esos dos textos. Entonces empecemos con lo que nos dice él, que es la pregunta ¿qué hacemos cuando empezamos una investigación sobre la política? ¿No? Dice, la pregunta es, ¿por qué razón los seres humanos se agrupan en comunidades políticas? Esa es la pregunta. Pero él parece decirnos que esta no es la pregunta correcta, ¿no? Y aquí es donde entra la crítica, la palabra que va a surgir, que ha surgido sobre este taller es crítica. Una y otra vez hemos escuchado. ¿Y qué es lo que nos suena cuando hablamos de crítica? Con Gina habló de desbloquear, desnaturalizar, ¿no? Desestabilizar, ¿no? Esta clase de cuestiones, esta clase de estrategias, ¿no? Entonces, para mí algo importante cuando pienso en la crítica es ¿qué asumimos? ¿Qué asumimos cuando hacemos una pregunta como esta? Cuando se plantea una pregunta así, cuando se inicia una investigación, cuando empezamos en esta construcción de conocimiento, ¿qué se asume? Asumimos que hay unos seres humanos y asumimos que estos seres humanos se agrupan en comunidades políticas, ¿no? ¿Sí? Entonces el individuo ya está asumido ahí, ¿no? Que se tiene que juntar en esas agrupaciones, ¿no? Pero ¿qué nos dice él? Nos dice lo siguiente. Dice, la política, y va a sonar redundante, pero esa es la manera en que está escrita la cita. La relación política que hace posible que se conciba el sujeto político, la relación política que hace posible que se conciba el sujeto político y no al revés. No hay un sujeto que se junta con otros sujetos para crear una polis, ¿no? Sino que está la polis donde el sujeto ya está inscrito. Los sujetos estamos inscritos en esta polis, en estas sociedades, ¿no? Me gustó mucho lo que dijo Gina sobre la cuestión del discurso como práctica, ¿no? Entonces estamos hablando otra vez de lo que asumimos. ¿Qué nos obliga a pensar estas asunciones, ¿no? ¿Qué nos fuerza a asumir ciertos discursos? Ciertos discursos nos van a forzar a asumir estas cosas, ¿no? Esto que asumimos. Entonces él nos dice, todavía va más allá y dice, la democracia precede a la política, ¿no? ¿Okay? Entonces el conjunto político precede al sujeto y ahora nos dice, va más allá y nos dice que si ya tenemos que parece paradójico, parece
parece ser al revés, porque es lo que nos planteamos primero la pregunta anterior, que es cómo se junta el sujeto con otros sujetos, ¿no? Y dice, no, es al revés. ¿Cómo conseguimos al sujeto de la política? Aparte nos dice, la democracia precede a la política. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces se va a un estudio de la palabra democracia, ¿no? Y nos dice lo siguiente. La democracia, nosotros sabemos, fue un término inventado por sus oponentes, por todos aquellos que tenían un título para gobernar, señorío, nacimiento, riquezas, la virtud de conocimiento. ¿Okay? Entonces estaban estas personas en los puestos jerárquicos y estaba el demos. El demos eran todos aquellos que quedaban fuera. El demos eran los que no tenían derechos, los que no podían decidir, los que no podían participar, ¿okay? Como ciudadanos. Y era un término despectivo. Pues la palabra demos se refería a aquellos que no tenían el derecho a gobernar. Era un término despectivo, ¿no? Más adelante podemos hacer una especie de tomar un paralelo con algunos términos donde algunas personas, algunos grupos que han sido excluidos han tomado también términos que han sido usados de forma despectiva hacia ellos para convertirlos en el término que no que los define, pero que han usado su término, ¿no? Podemos pensar en queer, por ejemplo, podemos pensar en chicanos, podemos pensar en esta clase de términos que en un principio se usaban de una manera despectiva y después fueron apropiados. Entonces podemos ver que demos surge de una manera similar, y de ahí la democracia. Dice, en pocas palabras, el pueblo como tal consiste en un artificio que atraviesa la lógica que corre desde el derecho por nacimiento hasta el derecho por riqueza. ¿Okay? Fue algo inventado esta cuestión. O sea, y esta cuestión es algo que asumimos. Otra vez volvemos a lo que no podemos rechazar. Cuando hablaba Gina aquí de la ¿era de la culpa? Cuando hablaba de la culpa, que muchos dicen, bueno, ¿de dónde surge la culpa? Pues siempre ha estado ahí, ¿no?